Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Me presento, yo soy la doctora Carla Itzel Solorio. El día de hoy les voy a presentar el tema de fundamentos de exploración oftalmológica. Bueno, pues vamos a empezar. Ok. Hablando del examen oftalmológico básico, tenemos que entender que el principal objetivo de cualquier valoración oftalmológica es evaluar a un paciente, o evidentemente a nivel oftalmológico, tanto la parte fisiológica como la parte anatómica de ambos ojos. Los aspectos fisiológicos, vamos a estar enfocándonos en las funciones visuales y las no visuales. Vamos a identificar también movimientos y alineación de los ojos, y en base a los aspectos anatómicos, pues evidentemente la integridad de estas estructuras, ¿no? ¿En qué sentido? Porque sabemos que la agudeza visual, evidentemente, no solamente es el hecho de que hay errores refractivos o este tipo de alteraciones externas, ¿no? Sino que la agudeza visual viene de un ajuste adecuado entre la córnea, el cristalino y la retina, pero también integridad de la corteza visual. Viene esto, evidentemente, ya trabajando, pues nos da, tiene el sistema visual para poder discriminar dos estímulos cercanos que están en el espacio, pero que están separados entre sí por un ángulo determinado, que justamente es el ángulo alfa, como viene en la imagen. Bueno, en cuanto a las pruebas de la agudeza visual, normalmente aquí en la consulta valoramos dos tipos de agudezas visuales, tanto la visión lejana como la visión cercana. La visión lejana la vamos a valorar a 20 pies, que su transformación o su equivalente son 6 metros, y 14 pulgadas a nivel cercano, que si lo hacemos la equivalencia, pues son 27.9 centímetros. La agudeza visual siempre se tiene que valorar. Evidentemente ya a este punto ya interrogamos al paciente, ya sabemos sus antecedentes personales patológicos, no patológicos, los heredofamiliares, y evidentemente ya cuando empezamos a valorar la agudeza visual, tenemos que hacerlo de manera monocular. Primero, para lo que les decía, determinar si hay algún error refractivo, si hay algún ambliopía, algo, pero cuando la valoramos de manera binocular, estamos valorando la integridad de la función visual, o sea, de toda la vía visual como tal. ¿Qué pasa si un paciente en la consulta llega y te dice que ve doble, que es algo muy frecuente? Lo primero que tenemos que hacer es valorar o entender la diferencia si es una visión doble monocular, porque va a ser por aberraciones, o sea, aberraciones corneales, ametropías, astigmatismo, miopía y demás. Pero ¿qué pasa si la visión doble es binocular? Es porque la imagen justamente que estamos recibiendo a nivel foveal se percibe de manera no simultánea en ambos ojos. Por eso es que se genera la visión doble. ¿Y por qué pasa esto? Pues por alteración muscular, alteraciones de algún nervio, compresión o algo extra, ¿no? Que no es puramente oftalmológico, o sea, no es puramente localizado en el ojo. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la agudeza visual? Lo vamos a poder clasificar en factores tanto físicos, como es la iluminación, el color, el contraste, la distancia, el optotipo, si hay ametropías o aberraciones, los factores que son fisiológicos, como la cantidad de fotorreceptores, la motilidad ocular, edad, medicamentos si está usando el paciente, enfermedades oculares como tal o sistémicas que se manifiestan a nivel ocular. Y los factores psicológicos es, pues, evidentemente la fatiga o el aburrimiento, pacientes que son muy pequeños o pacientes que ya tienen esperando mucho tiempo para la consulta, definitivamente no cooperan de la misma manera. Siempre recalcar que cuando valoramos una visión binocular y todo está bien, no hay casos de diplopia, vamos a encontrar que es 5 o 10% mayor que una visión monocular. Ahora, la visión lejana la vamos a valorar, y más frecuente aquí, que son las que más van a ver en la consulta con nosotros, es la cartilla de Snellen y la cartilla de Bailey-Lowy. La cartilla de Snellen también la conocemos como una cartilla de escala aritmética, que es la más utilizada, y la de Bailey-Lowy es una escala logarítmica. Este tipo de cartilla, como ahí lo menciono, es más utilizada en investigación, sobre todo en un estudio que es el ETDRS. Es para saber principalmente la repercusión que tiene un tratamiento precoz de retinopatía diabética. Este estudio se hizo hace muchos años, fue en el 80-85 más o menos, y se encontró que justamente utilizando en este tipo de pacientes este tipo de cartilla,
tienen, digamos, un reporte de la agudeza visual más certero que si lo utilizáramos con uno de Snellen. ¿Cómo podemos proyectar este tipo de cartillas? Pues puede ser desde carteles impresos, proyectores o sistemas de videopantalla. ¿Qué pasa si estos pacientes son analfabetas, están en el preescolar o hay alguna barrera de lenguaje? Podemos utilizar los cartelones con la E giratoria, que ya todos la conocen. Siempre le preguntamos al paciente hacia dónde está volteando la letra, ¿no? Bueno, en esta diapositiva les presento cuáles son estos octotipos que les hablé. El primero, pues, es el tipo de Snellen, que si vemos la primera línea es solamente una letra, la segunda son dos, y así sucesivamente, hasta la línea 8, que son 8 letras. Después de la línea 8, únicamente son las mismas 8 letras. ¿Qué pasa? En este tipo de cartilla, la imagen es directamente proporcional al tamaño del test, pero es inversamente proporcional a la distancia hacia el mismo. Por lo tanto, cuando nosotros reportamos una agudeza visual en cartilla de Snellen, el primer número es, o sea, generalmente hablamos de 20-20, pues el primero es la distancia entre el octotipo y el paciente, y el segundo representa el renglón de letras de menor tamaño que el paciente alcanzó a leer. Tenemos que en este, pues son sus 5 minutos de arco y demás. En la siguiente cartilla, bueno, eso ya posteriormente lo van a ver más a detalle en el bloque de optometría. En la siguiente cartilla, que es la de la gran diferencia de renglón, siempre son 5 letras, siempre son 5 letras. Y aquí tenemos una disminución logarítmica, justamente es el mismo tamaño que tienen de distancia, de separación, todo es completamente igual. Entonces, por eso es que este tipo de octotipo nos ayuda más a valorar de manera real o de manera más certera la agudeza visual en este tipo de pacientes, o sea, cuando ya tienen una patología. ¿Por qué? Porque son las mismas 5 letras, porque no tenemos un factor extra en cuanto a números, porque no tenemos un factor extra en cuanto a letras. Entonces, la verdad es que, pues bueno, esta recomendamos un poco más en ese sentido. Esta tabla de conversiones se las pongo porque justamente el tipo de proyector que tenemos en la consulta es de videopantalla. Entonces, a veces se desconfigura o lo que sea. Entonces, para que sepan que siempre se puede, si no es que encuentran la manera de convertirlo en el monitor, pues bueno, hay una tabla. Todo lo que venga en metros lo pueden convertir a pies o lo pueden convertir en fracciones o decimales. Entonces, pues para que tengan que ahí también tienen pues ese apoyo, ¿no? Ahora, siguiendo en la exploración, o sea, durante la consulta, ya checamos la agudeza visual monocular, ya la checamos binocular, ahora queremos saber si mejora o no mejora. Por eso es que utilizamos el agujero estenopeico. ¿En qué consiste? Evidentemente ya todos lo conocen, es la rejilla, los espacios de esa rejilla miden 1.5 milímetros, entonces esto, ¿qué es lo que nos ayuda? Al no estar utilizando el agujero estenopeico, todos los haces luminosos llegan hacia la retina, pero de manera muy desordenada. ¿Qué hace el agujero estenopeico? Lo hace de manera ordenada. ¿Para qué? Para que la definición de la imagen mejore más. Un paciente que tiene miopía, un paciente que tiene hipermetropía, incluso los que tienen astigmatismo, definitivamente tienen ese desorden a nivel de los haces luminosos. Entonces, cuando este agujero estenopeico entra, lo que va a hacer es que va a tener la función como si trajeran sus lentes. O sea, sabemos que va a mejorar si es un problema refractivo. Entonces, eso es importante también recalcarlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando un paciente a veces necesita sus lentes y dices que se me olvidó o no me los traje o se me rompieron o lo que sea, el agujero estenopeico lo podemos hacer y ya nos da más o menos una idea de qué tanta capacidad visual tiene o sea, pues sus ojos, ¿no? O sea, su visión. Cuando un agujero estenopeico definitivamente, pues bueno, no mejora, lo ponemos, hay que diferenciar si el paciente no sabe utilizar el agujero estenopeico, si no se lo supimos explicar o si realmente no nos está ayudando. Si no nos está ayudando un agujero estenopeico, hay que empezar también ya como a sospechar, no es de ley, pero ya hay que empezar a sospechar que hay algo en la parte de atrás, siempre. Entonces, ir checando como muy a detalle, evidentemente la sintomatología que tiene, cómo lo estamos revisando, pero es como un dato que nos puede orientar. Ahora, bueno, ahora valorando la visión cercana la podemos valorar con todas estas
unidad métrica, escala de puntos, la notación N, la Snellen reducida o la notación de Jagger. La que les pongo aquí es la cartilla de Rosenbaum, pero la puntuación o la que más utilizamos es la notación de Jagger. Entonces, evidentemente, si alcanza lo normal de visión cercana es Jagger 1 o Jagger 1 Plus. Entonces, pues bueno, ya mientras se queden en esos rangos, ¿no? Evidentemente, a un lado de la puntuación de Jagger, vamos a hacer aquí como un acercamiento, ¿no? Entonces, aquí donde dice puntos, dice pues 26 y demás, tiene como su equivalencia en cuanto a metros o todo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cartillas, la verdad es que sí vale la pena que todos tengamos una. Y pues bueno, nada más aclarar eso. La que más utilizamos, pues es la de Jagger, pero la cartilla se llama de Rosenbaum. Bueno, esto se los quise poner porque ya hablamos de cómo vamos a reportar una agudeza visual en cuanto a Snellen, de que 20/20, 20/25, dependiendo, pero ¿qué pasa si el paciente ni siquiera es capaz de ver el 20/400? Nos vamos a ir hacia cuentadedos. El cuentadedos lo podemos evaluar desde 10 centímetros hasta 3 metros. Si no, nos vamos a movimiento de manos. Movimiento de manos va de 10 a 50 centímetros. Si tampoco se percibe movimiento de manos, nos vamos a percepción de luz. La valoramos entre 5 y 10 centímetros. Y aquí es muy importante que el ojo contralateral que estamos evaluando esté bien ocluido. Sea con un Kleenex, con la mano del paciente, pero sí asegurarnos que el otro ojo no nos está como influyendo a percibir luz. Si ni con eso, pues bueno, ya lo clasificamos como NPL, que es no percepción de luz. Los pacientes que no tienen comunicación verbal, o sea, bebés, podemos referirlo como fija, sigue y mantiene la mirada. Ahora, ya que checamos toda la agudeza visual y demás, nos vamos a tomarle el autorrefractor. El autorrefractor, pues evidentemente nos va a ayudar por medio de esos anillos de Plácido, nos da, todos ya hemos tomado una autorrefracción, nos dan tanto la graduación, nos da las queratometrías y demás. ¿Por qué se los quise poner? Porque desde aquí podemos empezar a sospechar cuando un paciente va a tener astigmatismos muy altos o cuando ya tenemos datos de queratocono, porque los anillos de Plácido, los normales, es la primera imagen que tienen arriba. Son todos simétricos, redondos, pero ¿qué pasa si ya los de abajo están un poco distorsionados o ya se ven los anillos más chiquitos o los ven más separados de un lado o de repente como que tienen abultamientos? Pues ahí ya podemos empezar a sospechar. Sin antes haber revisado al paciente, ya sabes que va a tener o un astigmatismo muy alto o tienes que empezar a buscar alergias porque son pacientes que se tallan mucho los ojos. Entonces ya vas orientando, ¿no? Entonces, como tips que les pueden ayudar por como hacia dónde su revisión. La retinoscopía, al contrario, pues es la forma más certera de saber cuál es la graduación de un paciente. Y una retinoscopía se la hacemos a los pacientes justamente que van porque quieren cirugía refractiva. Entonces siempre se antes de dilatar y después de dilatar, pero evidentemente esto nos va a ayudar para saber como todo más exacto, ¿no? Entonces, también pacientes que con el autorrefractor no salgan con graduaciones muy altas, pero no concuerda con una graduación que no está tan baja, con una agudeza visual que no está tan baja, pues bueno, la retinoscopía nos saca de dudas porque sabemos si está haciendo algún espasmo acomodativo o demás. Extra de esos pacientes que llevan sus lentes, pues bueno, podemos hacerles una lensometría. La lensometría nos va a ayudar a determinar el poder dióptrico de esas gafas que él tiene. Además, o sea, podemos valorar tanto esfera, cilindro, podemos valorar el poder prismático y también si son lentes bifocales o son lentes progresivos, también podemos ver pues qué tipo de adición tiene. Ahora, de manera muy externa, antes de, digamos, como de pasarlo a la lámpara de hendidura, podemos utilizar estos dos, o sea, estas dos exploraciones, ¿no? Tanto de alineación, que con una lámpara podemos ver dónde cae el reflejo justamente a nivel pupilar, que es el test de Hirschberg. Si es un reflejo que cae justamente al centro de la pupila, lo vamos a llamar ortoforia, no tenemos desviaciones, pero ¿qué pasa? Si el reflejo cae justamente en el borde pupilar, pues tenemos una desviación, ya sea endo o exo, de 15 grados. Si el reflejo cae al centro del iris, consideramos que son 30 grados de desviación, o si sale fuera del borde del iris, son 45 grados de desviación.
Ahora, en cuanto a pruebas de movimientos extraoculares, ¿en qué sentido? Pacientes que lleguen con algún traumatismo, pacientes que, como ya les había dicho, o sea, visión doble, pacientes que tengan asimetría facial. Evidentemente podemos hacer esto porque podemos sospechar que hay parálisis de algún nervio, si hay debilidad primero en los músculos extraoculares, o sea, pacientes que tengan estrabismo, o de los que tienen traumatismos, pues bueno, fractura del piso orbitario, tienen atrapamiento del recto inferior y pues van a ver doble, ¿no? Entonces, eso es como lo básico en este tipo de pacientes. Ya posteriormente, cuando les toque rotar por pediatría, lo van a ver más a detalle, pero en estos esquemas justamente estamos viendo la posición primaria, las posiciones secundarias y las terciarias, y evidentemente hacia cada posición que voltee el paciente ya sabemos qué tipo de músculo está actuando. Posteriormente vamos a ver en qué situaciones diferenciar si es una hipofunción, si es una hiperfunción, si es una, pues si es una endotropia, si es una exotropia, demás. Bueno, en cuanto a el examen externo, lo que ya les decía, ¿no? O sea, una revisión macroscópica, valorar si tiene simetría facial, si hay algún tipo de ptosis, o sea, alguna retracción palpebral. Podemos palpar el borde orbitario en traumatismos, tejidos blandos, que no haya crépitos. Esta parte, pues bueno, es simplemente como para ejemplificar, ¿no? Si hay algún tipo de asimetría facial, pues ya sabemos que podemos encontrar que ese ojo pues no va a estar ocluyendo bien, que va a poder tener afectación corneal, va a tener lagostalmos y demás. Ahí evidentemente nos vamos a orientar hacia una parálisis facial. Después, en la siguiente imagen, si hay algún tipo de retracción, pues investigar si hay algún tipo de alteración tiroidea. Si no hay alteraciones tiroideas, pues bueno, cómo están los reflejos pupilares, cómo está la presión, el fondo de ojo, porque puede ser algo que esté ocasionando que nada más un ojo esté afectado y que esté generando la proptosis. En caso contrario, pues la siguiente imagen, pues una ptosis congénita, ¿no? Bueno, en cuanto a párpados y anexos oculares, siempre revisar, pues evidentemente, la piel de la región periorbitaria, revisar si hay edema, si hay eritema, laxitud, si hay nódulos, si tenemos algún pliegue epicántico, hablando obviamente de los cantos. A nivel de párpados y pestañas, pues ver cómo están el crecimiento de las pestañas, ver si no hay madarosis, ver si no hay triquiasis, poliosis, si hay descamación, porque pues, las blefaritis son muy frecuentes, orzuelos, chalación y demás. Y aquí es importante también recalcar muchas veces o de las causas más frecuentes es el ojo rojo o la sensación de ojo seco, ¿no? Entonces nos podemos fijar muy bien si en el borde palpebral tenemos telangiectasias, si en la parte nasal identificamos rinofima, pues ya te vas orientando hacia un cuadro de rosácea ocular también. Entonces, ir checando como todos esos detalles. Oftalmología realmente es de detalles, todo es de detalles. Como es un órgano tan pequeño, pero a la vez tiene mil y un patologías, pues creo que todo está en eso, en los detalles. Y evidentemente en una buena interrogación, ¿no? Ahora, en cuanto a la conjuntiva, pues tenemos que valorar tanto conjuntiva vulvar como conjuntiva tarsal. La conjuntiva vulvar, pues podemos encontrar inyección ciliar, que nos está hablando de procesos más agudos, bueno, diferentes, ¿no? Ahora, esto es algo bien importante porque la verdad es que sí genera como bastante confusión al momento de que lo escribimos en el expediente. ¿Cuándo son papilas y cuándo son folículos? Realmente en ambos, o sea, ambos presentaciones los podemos encontrar en conjuntivitis alérgicas o conjuntivitis que han sido crónicas, o sea, de repetición, vaya. Las papilas son la primera imagen, justamente ahí dice conjuntivitis papilar gigante. Las papilas que son proyecciones conjuntivales que están en forma de empedrado con una red central de ramificaciones. O sea, tienen un aspecto carnoso, están más prominentes. Los folículos, al contrario, es la imagen de abajo, son acúmulos puntiformes por el tejido linfoide. Y estos, al contrario de las papilas, estos están rodeados por un vaso.
Entonces, importante recalcar, los bebés después de 6 meses ya pueden empezar a tener folículos. Antes no, por el hecho de que no tenemos madurez del sistema inmune. Ok. La siguiente, córnea y cámara anterior. Evidentemente, todos sabemos que la transparencia de la córnea es justamente por la distribución de sus fibras. Están tan perfectamente orientadas y tan perfectamente, pues sí, perfectamente orientadas que esa orientación da la transparencia, ¿no? Entonces, valorar si hay integridad corneal, evidentemente con sus tinciones, posteriormente les voy a hablar de eso. Tinción en este caso es la tinción de fluoresceína. En este caso, pues, podemos ver cómo está el QPS, toda la parte central, y dependiendo de los patrones que siga ese QPS, nos podemos hablar. QPS inferiores nos hablan evidentemente pues de que hay alguna irritación constante, ¿no? ¿Y cuál es esa? Generalmente son las blefaritis. Entonces, les digo, o sea, detalles que una cosa te puede llevar a la otra y te vas orientando hacia la exploración. Si hay gerontoxón, los pacientes que son muy jóvenes, que tienen gerontoxón, hay que investigar si tienen niveles elevados de colesterol o de triglicéridos, porque generalmente los van a tener elevados. Cuando son pacientes adultos, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Ahora, para evaluar la profundidad de la cámara anterior, podemos utilizar la técnica de Van Herk. Si es que no tenemos para hacer alguna gonioscopía, que definitivamente es como la más exacta, ¿no? La celularidad en cámara anterior, o sea, efecto Tyndall o Flair. Tyndall es más hacia celularidad como tal y Flair es más como precipitación de proteínas. Entonces, sí vamos a encontrar que en Tyndall es muy finito, o sea, si, un ejemplo, si apagamos la luz de un cuarto, pero dejamos que la luz entre por medio de una ventana, o sea, únicamente como el reflejo, podemos alcanzar a ver cómo hay como restos de polvo, o sea, que hay como en el ambiente, así se ve prácticamente un Tyndall. El flare se ve evidentemente más, o sea, como más marcado, ¿no? Porque son pues proteínas, o sea, son más grandes. Evidentemente, como ya les decía, cuando utilizamos la fluoresceína, pues podemos valorar tanto la calidad de la lágrima, el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y esto es porque una vez que instilamos fluoresceína, el paciente parpadea, pero se sobreponen las manchas secas. Entonces, ahí ya sabemos que evidentemente en ese punto, cuando aparecen las manchas secas, ya sabemos que ahí se rompió. Y evidentemente ese tiempo en segundos es lo que dura su calidad. Lo que les decía de un patrón característico de QPS. Ahora, en esta diapositiva les explico justamente, o sea, en una revisión oftalmológica rápida, que queremos valorar cómo está la profundidad de la cámara anterior para ver si podemos dilatar a un paciente, podemos hacer este tipo de iluminación, ¿no? El método de Van Herk la vamos a clasificar tanto cámara anterior, grado 4, 3, 2 o 1, pero siempre especificar que fue por Van Herk. ¿Qué pasa si es una cámara grado 4? Quiere decir que si nosotros ponemos el haz de luz a nivel, a nivel periférico, perdón, o sea, a nivel temporal, vamos a encontrar que el espacio que hay entre la cámara anterior, no, perdón, tenemos que valorar, o sea, tenemos que hacer un haz de luz muy delgado. Con ese haz de luz muy delgado vamos a identificar primero el grosor corneal. Una vez que identificamos el grosor corneal, vamos a compararlo justamente en el espacio que hay, o sea, desde la parte periférica hacia nosotros, ¿no? Evidentemente, si el espacio es igual o es mayor al espesor corneal que ya medimos, vamos a considerar lo que es una cámara grado 4. ¿Qué pasa si el espesor, ya tenemos bien fijo el espesor y evidentemente lo estamos haciendo en el espacio periférico, pero qué pasa si nada más es entre un cuarto y un medio? Podemos clasificarla como grado 3. Si ya es definitivamente un cuarto o menor, ya es un Van Herk bajo y ahí sí ya es hacerle gonioscopía para saber si es una cámara, si es un ángulo, perdón, entre grado 2, grado 1, definitivamente ahí ya estamos hablando de un ángulo cerrado. Entonces, ahí creo que lo peor sería dilatar a un paciente porque podemos generarle o podemos desencadenarle
un cierre angular. Entonces, sí ser bien cuidadosos con esto. Ahora, ya que estamos hablando de cámara anterior, bueno, nos vamos un poquito más atrás y vamos a valorar el iris. En el iris, ¿qué vamos a ver? Definitivamente el tipo de iris que tiene. Podemos ver si es un iris plató, un iris bombé. Si tenemos rubiosis, sobre todo en pacientes que tengan diabetes de larga evolución, siempre revisar si hay rubiosis iris. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si un paciente tiene rubiosis iris? Tiene la presión alta, evidentemente va por dolor, pues obviamente como checar que no lo vamos a perdilatar porque evidentemente vamos a ocasionar mayor problema, ¿no? Siempre, siempre, siempre checar en pacientes diabéticos rubiosis iris. Y ahora, este es como un video que les traje. En cuanto a pacientes que se puedan someter a cirugía de catarata, ese justamente es un video de una iridodonesis, justamente que no hay soporte y pues evidentemente no tenemos que hacer ninguna maniobra extra nosotros, simplemente el paciente al momento de estar viendo hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, pues el iris va a estar todo inestable, ¿no? Muy bien. Ahora, lo siguiente. Importante, se me pasaba en esta diapositiva. Cuando la patología está muy propia del iris, cuando nosotros revisamos los reflejos, la pupila se comporta, tiene reflejos pupilares más disminuidos, en definitiva. Pero, ¿qué pasa si la patología, al momento de estar revisando lo consensual y consensual, en ese ojo que estamos valorando es normal? Pues bueno, ahí ya tenemos que ver que tenemos que irnos hacia nervio óptico o hacia retina. Entonces, son como datos que pueden servirles. Muy bien. Ahora sí, hablando de, ya llegamos a la pupila, pues bueno, saber si son pupilas simétricas, si tiene buen tamaño, generalmente el tamaño promedio son 3 milímetros, valorar qué tanto, ya una vez que los dilatemos, qué tanto dilata, versus un paciente que tiene de repente algún defecto pupilar aferente, como ya les mencioné aquí, que es la pupila de Marcus-Gunn. Si hay inflamación intraocular, si hay sinequias posteriores o anteriores, si hay elevación del apío, porque todos estos nos pueden ocasionar alteraciones a nivel pupilar. Entonces, la pupila realmente sí nos grita que hay algo que le está ocasionando que ese esfínter pues no esté funcionando de la manera adecuada. ¿Qué pasa si encontramos una presión arriba de 40 milímetros de mercurio? Tenemos afectación del esfínter pupilar y por lo tanto esa pupila no va a reaccionar igual. Entonces, ir checando eso. En cuanto a aquí, terminamos la primera parte de la revisión oftalmológica, que es, nos fuimos, o sea, desde externo, o sea, siempre revisar así de lo externo hacia lo central. Ya revisamos anexos, ya nos fuimos hacia conjuntiva, ya nos fuimos hacia córnea, cámara anterior, iris, pupila, súper bien. Ok, ahora que sigue, la tonometría. La tonometría la vamos a hacer evidentemente con aportación de medicamento anestésico, que es el Ponti, de la tetracaína. Vamos a instilar la fluoresceína, vamos a poner una gota, la verdad es que no tan abundante, porque luego tenemos errores justamente en la toma de la tonometría. Una tonometría normal para los pacientes va a ser entre 10 y 21. El que mayor utilizamos o el que ha estado incluso en estudios de cuál es el tonómetro más adecuado siempre va a ser Goldman. Goldman es el gold standard para todos los tonómetros, sea de los que sea. Y pues bueno, el que también utilizamos aquí, el ICER, pero es por facilidad evidentemente para los pacientes y porque tiene sobre todo los pediátricos, nos ayuda a nivel de quirófano o campañas y demás. O sea, es portátil, pero siempre tiene cierto sesgo. Entonces, en cuanto a ICER y en cuanto a Goldman, generalmente tenemos una separación entre 6 milímetros de mercurio, entonces sí checar esa parte. Ok. Aquí
Ese es como un ejemplo del tonómetro de Goldman. Ya sabemos que es el conito que tienen nuestras lámparas de hendidura. En la parte de abajo vemos cómo se debe de ver la alineación, pero les digo, siempre checar muy bien que la cantidad de fluoresceína que instilamos sea la adecuada. ¿Qué pasa si estamos poniendo demasiada fluoresceína? Nos va a dar error. Si ponemos menos fluoresceína, también nos va a dar error. Entonces, siempre checar que los anillos no estén ni muy gruesos ni muy delgados para que sea una toma de la PIO más verídica. Igual, creo que todos en esta sala han tomado la presión alguna vez, ya han estado con nosotros, más de uno ya la ha tomado más de varias veces, entonces creo que esto ya es como repetitivo, pero sí se los quise traer para que vean justamente cómo se ve la alineación de los anillos. Muy bien. Bueno, siempre, o lo que les comentaba, tomamos la PIO, siempre después de una PIO y ya, evidentemente, si ya no estamos orientando hacia un paciente que trae la presión alta o pacientes que son del área de glaucoma, pues hacer una gonioscopía. Una gonioscopía jamás se va a sustituir por ningún tipo de estudio. Y eso, o sea, como hacer mucho énfasis. Ni porque haya OCT, ni porque haya nada. Siempre una gonioscopía es básica en la revisión de un paciente. ¿Por qué? Porque podemos hacer una gonioscopía dinámica. Si estamos hablando de que encontramos, no sé, encontramos no sé, un grado 2, un ejemplo, pero hacemos indentación y sabemos que abre a 4, pues bueno, sabemos que es una dinámica positiva. Entonces, siempre una gonioscopía es básica para todos estos pacientes. Ya que sabemos que un paciente sí se puede dilatar, ya la gonioscopía salió bien. Perdón. En esta, el lente que se utiliza generalmente pues es un lente de 3 espejos. Puede también ser un lente de 4 espejos o Sussman, pero el que mayormente utilizamos es el de 3 espejos, pues sí, de 3 espejos. Muy bien, ya que sabemos que vamos a dilatar a un paciente, vamos a valorar ahora el cristalino. El cristalino, mayor patología siempre, o bueno, la más frecuente que vamos a encontrar en la consulta, pues son las cataratas. Evidentemente, si encontramos una catarata, ya posteriormente lo van a hacer. Esta es la clasificación de LOX. La clasificación de LOX nos ayuda para determinar qué tipo de catarata tiene y evidentemente pues para orientarnos hacia qué tipo de abordaje se le va a dar al paciente. Si es un paciente que tiene una catarata no tan avanzada, está arriba de 20/40 la agudeza visual, pues realmente no es tan necesario como ofrecerle una cirugía, pero ¿qué pasa si es una catarata pues muy avanzada, sobre todo las subcapsulares posteriores, porque son las que más generan problema, pues evidentemente ya dependiendo de su clasificación, pues irse orientando. El cristalino, pues también se puede luxar, se puede subluxar, hay que valorar eso. Si son pacientes pseudofacos, que ya están posoperados de catarata, o si son pacientes que son áfacos, porque no se les pudo poner el lente. Sobre todo, checar en esta parte la pseudoexfoliación, justamente cuando dilatamos la pupila, justamente en el borde vamos a encontrar como un anillo de descamación. Y también, como el video que les puse de la iridodonesis, pues tenemos la facodonesis, ¿no? Que es como toda esa inestabilidad. Entonces es importante al momento de estarlo revisando y sobre todo marcarlo en el expediente porque si encontramos eso, pues evidentemente nos habla de que si bien no es sinónimo de que va a pasar en la cirugía, pero pues sí tenemos debilidad celular, tenemos que considerar si vamos a utilizar anillos, si no vamos a utilizar anillos o pues bueno, dependiendo, ¿no? Este, pero bueno, ok. Ahora, lo siguiente de la revisión oftalmológica, ya que el paciente está dilatado, pues definitivamente revisar el vitrio y la retina. A nivel de vitrio, ver que el vitrio sea transparente, que no haya definitivamente desprendimiento de vitrio, si es del área, si es esa licuefacción del vitrio a nivel del nervio óptico, pues su anillo de Weiss, este, es como lo más frecuente, ¿no? O sea, cuando refieren de que algún tipo de doctores que veo mosquitas, doctores que esto, bueno, siempre hacer el énfasis de si esas mosquitas las ve todo el tiempo, solamente las ve a ratitos, si las ve en un fondo que es muy blanco, pero ya cuando hay, perdón, ya cuando hay
perdón, ya cuando hay algún otro tipo de objeto ya no las ven o que las ven mucho como con la presencia de mucha luz, pues bueno, evidentemente como checar esa parte. Podemos tener también sínquisis centellante o hialosis asteroidea, que uno es por depósitos de calcio, otro es más como por depósitos de colesterol y triglicéridos, pero nos pueden dar manifestaciones en el sentido de que pueden ver destellos los pacientes o que sienten que algo se les atraviesa. Y pues bueno, otro ya un poco más avanzado, pues bueno, que evidentemente les iba a traer un video, pero bueno, ustedes ayúdenme a buscarlo, la verdad es que está muy padre. Es el signo de Schaffer. El signo de Schaffer es el vítreo, o sea, lo vemos como polvo de tabaco, sabemos como todos esos pigmentos a nivel del EPR, pero es por un desprendimiento de retina. Y pues bueno, es como lo importante del vítreo. Sobre todo, pues evidentemente va a valorar que no haya hemovítreos, que no haya una inflamación del vítreo, o sea, una vitreitis. Y bueno, y a nivel de retina, pues bueno, vamos a evaluar definitivamente un nervio óptico principalmente, cómo está ese nervio óptico, o sea, los bordes, cómo están las excavaciones, la coloración, si los vasos emergen de la parte central o si están nasalizados, si hay algún tipo de alteración vascular, o sea, como vasos en bayoneta, sobre todo valorar también el área macular, que haya brillo y lesiones predisponentes pues en la retina periférica en pacientes que sean miopes altos. Ahora, en cuanto a los medicamentos que utilizamos evidentemente durante la exploración oftalmológica, pues tenemos los anestésicos tópicos, que ya es muy bien conocido por todos, que es la tetracaína. La tetracaína, cabe recalcar, tenemos un inicio de acción de 15 segundos y vamos a tener el efecto 10 o 20 minutos con una media de 15. ¿Qué es lo que hace el Ponti? O sea, muchos lo utilizamos y ni siquiera sabemos de cómo actúa, ¿no? Entonces, el Ponti lo que hace es que bloquea justamente la conducción nerviosa. Y una vez que se bloquea, esta conducción nerviosa previene, evidentemente, el inicio y la propagación del impulso nervioso y por lo tanto no hay dolor. Ok, ok. Ahora, en cuanto a los medicamentos que utilizamos para dilatar la pupila, o sea, los midriáticos. Utilizamos el TP. El TP es justamente la combinación de fenilefrina y tropicamida. La fenilefrina es un simpático mimético, lo que va a hacer es que estimula al músculo dilatador del iris y la tropicamida es un anticolinérgico. Nos inhibe el esfínter muscular y al momento de inhibir el esfínter muscular tenemos una inhibición en la acomodación. Entonces también tiene un efecto de que nos ayuda a valorar un poco mejor la graduación real de los pacientes. Como ya les había comentado en diapositivas anteriores, siempre considerar que un incremento de la presión o cámaras muy estrechas, definitivamente valorar si dilatar un paciente, o sea, dilatar un paciente en estas condiciones sea la mejor opción, ¿ok? Entonces siempre valorar eso primero. Ya que el paciente pues está dilatado, aprovechamos nuestro oftalmoscopio, ¿no? Nuestro oftalmoscopio directo. Entonces, este directo que nos va a ayudar, pues, lo que hacemos es que con esta luz se hace una iluminación del fondo de ojo a través de, si están evidentemente medios oculares transparentes, pues bueno, podemos valorar tanto el vitrio, el cristalino, el humor acuoso, la córnea, justamente pues es todo este reflejo, ¿no? O sea, ya es un reflejo rojo bonito. Se hace a un brazo de distancia y se hace con visión directa a la luz. O sea, el paciente tiene que estar viendo a la luz. ¿Por qué lo hacemos? Realmente es muy poco común que lo hagamos actualmente, o al menos aquí en la consulta, pero nos puede ayudar justamente para cuando no tenemos autorrefractor, que el paciente no se deja refractar, nos puede ayudar con cualquier tipo de luz y podemos ver justamente este tipo de sombras. Un reflejo rojo normal es justamente indicativo de hemetropía. ¿Qué pasa si encontramos sombras bajas?
Sombras bajas, estoy hablando también, o sea, en cuanto a la iluminación, o sea, la parte más brillante. La sombra baja nos puede indicar una hipermetropía. Si son sombras altas, podemos encontrar o podemos sospechar que el paciente es miope. ¿Qué pasa si son oblicuas? Nos podemos encontrar con astigmatismo. Entonces, es como una herramienta auxiliar. Que verdad es de las más precisas, pero es yo creo que de las que menos usamos. Ahora, en cuanto a las técnicas de coloración, utilizamos la tinción de fluoresceína. La tinción de fluoresceína va a teñir justamente en ausencia o discontinuidad del epitelio. Y lo podemos ver mejor con el azul cobalto que tiene la lámpara de hendidura, que es justamente la primera imagen que les pongo. La segunda tinción que tenemos es la rosa de Bengala. Rosa de Bengala nos va a ayudar a teñir células muertas porque tiñe mejor definitivamente también la conjuntiva. Y esto va a ser por una deficiencia de mucina. O sea, las células muertas, evidentemente vamos a tener deficiencia de mucina. Y la otra tinción es la vitamina, pero este sobre todo es si la membrana celular está alterada, no tanto por deficiencia de mucina. Y evidentemente ya pues técnicas coadyuvantes de lentes especiales, pues utilizar nuestro 78 dioptrías, de 90, bueno, ya con el indirecto, pues tu lente de 20 o de 28, evidentemente es como lo extra, ¿no? Ahora, importante está también esta diapositiva. La rejilla de Amsler, ya todos la conocen también, ¿qué es lo que hace? Valora el área central de 20 grados del campo visual. Lo vamos a hacer cada ojo, distancia normal de lectura, y siempre hacerlo cuando el paciente está con sus lentes. O sea, siempre tiene que ser con agudeza visual corregida. Cuando un paciente, que era lo que les comentaba al inicio, que no mejora con el estenopeico y ya lo refractamos, es como que, a ver, algo está pasando aquí, le hacemos la rejilla de Amsler y ¿qué pasa? Le dice, doctora, es que veo algo blanco en la parte del centro o cerca del centro. Entonces, eso lo vamos a clasificar como un escotoma, o sea, ese defecto en su visión, pero ya nos está hablando de que pues por ahí hay una enfermedad de mácula o de nervio óptico. Ella lo está manifestando. Entonces, en la valoración de fondo de ojo te vas más a detalle en esa zona para ver si hay líquido, si hay drusas, si hay un agujero macular, dependiendo. ¿Qué pasa si el paciente al momento de estarle haciendo la prueba nos dice que refiere simplemente distorsión de las líneas? Pues podemos sospechar que hay líquido macular o submacular, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta rejilla? Les digo, monocular, y el paciente siempre tiene que estar viendo al centro de la rejilla, o sea, tiene que estar viendo el punto blanco y todas las distorsiones se van a empezar a ver consiguiente. La prueba de edición de colores es importante en el sentido de que hay pacientes que igual también alteración de nervio óptico o alteración de mácula pueden tener una visión de 20/20, pero ¿qué pasa? Ya empiezan a tener distorsión en la captación de los colores, sobre todo al rojo y al verde. Este test que les pongo aquí es el test de Ishihara. Entonces, evidentemente para poder diferenciar como los colores, mácula y nervio óptico tienen que estar íntegros. Entonces, si ya tenemos una visión de colores disminuida, pues podemos empezar igual, como revisando esas zonas más a detalle. Y lo mismo, la prueba de sensibilidad al contraste, porque si bien las cataratas también influyen para que disminuya, enfermedades de retina y nervio óptico también, les digo, es por lo mismo, porque se necesita que estas estructuras estén realmente íntegras para que se pueda determinar tanto el contraste como el color, pero si hay afectación, pues evidentemente va a empezar a notarse aquí. Okay. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte en cuanto a una revisión oftalmológica básica. La verdad es que se los quise hacer un poco más, pues, dinámico hasta cierto punto, o sea, que checaran como más puntos clínicos. Lo básico definitivamente es, por su nombre lo dice, ¿no? O sea, es básico, todo lo debemos de saber, pero siento que si lo enfocan mucho a la clínica y ya viéndolo ahí, empiezan a tomarle como interés, ¿no? A un tema que muy probablemente no es tan, pues bueno, o sea, como que les llame tanto la atención. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí les dejo mi correo, cualquier cosa, pues
pues bueno, estamos a sus órdenes. Y pues muchas gracias.